Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y la verdad es que es un gran gusto conversar, dialogar y cambiar ideas con un hombre de la envergadura de nuestro vicecanciller, el embajador Pablo Tetamanti, que además de ser un amigo, ha ocupado cargos trascendentales en distintos lugares en el mundo, representando al país en Estados Unidos, en Naciones Unidas, fue embajador en Rusia y hoy ocupa este cargo que tiene una gran trascendencia a mi criterio, lo que significa, es un hombre de carrera, las relaciones internacionales. Yo digo siempre que educación, salud, seguridad, lamentablemente por ahí los determinados gobiernos a veces no la ejercen en plenitud, porque es una cuestión que los gobiernos tienen la responsabilidad total de preservar la seguridad de los habitantes de nuestro país, en este caso, pero de cualquier país. Y digo además las relaciones internacionales. Por eso quiero saludarlo a mi querido amigo, el embajador Pablo Tetamanti, y decirle que sería interesante empezar a hablar de diversos temas, entre los cuales, por supuesto, está el tema de la reunión de presidentes, cuyo grado más, el inferior, fue el de canciller, y estuvieron representados todos los países. Querido Pablo, te mando un abrazo y te agradezco tu presencia. Muchísimas gracias, gracias por la habilidad de invitarme a participar de este programa. Creo que hemos iniciado un año con una noticia importante, como fue la celebración de esta reunión a la que hacía referencia, de la CELAC, que tuvo lugar hace no tanto tiempo, pareciera un siglo atrás, pero no son más de 3 semanas. La CELAC, se ha escrito mucho sobre ello. Cabe recordar que es un foro, no es un organismo internacional, no tiene estructura administrativa, es un foro pero que reconoce como historia los esfuerzos latinoamericanos por encontrar la paz y la seguridad en nuestra región, porque empieza con el grupo de Contadora, cuando todavía había conflictos armados en América Central, que se va desarrollando con el grupo de amigos, el grupo Río, en definitiva, termina conformándose como la primera foro en el que todos los países latinoamericanos y del Caribe se encuentran con agenda que comparten de consenso y discuten los temas que parecen más relevantes para la región. El hecho que la CELAC haya pasado por una etapa, como toda la región, en realidad, donde el diálogo estaba de alguna manera fracturado, hace todavía más relevante que se haya podido reunir en el mes de enero en Buenos Aires con la totalidad de los integrantes. 33 países estaban presentes, todos los países latinoamericanos y caribeños, cosa que no ocurría ni siquiera en la propia CELAC desde su inauguración, porque siempre hay, por algún motivo, alguna delegación que no puede estar. Y en este caso, con representaciones que prácticamente la mitad de los participantes estaban a nivel de jefe de Estado. Había 2 vicepresidentes y el resto de las delegaciones estaban a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, así que el nivel de las delegaciones fue realmente muy alto. El intercambio fue muy sincero, es decir, nadie se guardó ningún comentario, pero simultáneamente, y eso es un punto relevante, me parece, para nosotros y es el futuro, se pudo establecer que la región tiene desafíos comunes en los que la respuesta que se pueda acordar entre los países latinoamericanos va a ser mucho más sólida para los intereses de toda la región que si cada uno tiene que encontrar la solución por separado y enfrentarse con grandes desafíos internacionales en forma aislada o por pequeños grupos. Y esto fue el corazón un poco de lo que fue la reunión de la CELAC. Por supuesto se ha escrito mucho y hay muchas especulaciones, pero yo quisiera rescatar ese factor como esencial, porque de alguna manera los desafíos globales están allí
todos nosotros lo conocemos. Están, por supuesto, las cosas que llaman más poderosamente la atención de todos los analistas y los interesados en política, como puede ser la guerra en Ucrania, pero también hay episodios como el que lamentablemente hemos sufrido ayer con la noticia de lo que fue el terremoto de grado 7-8. Es tremendo, ¿eh? Absolutamente, los números, por supuesto, son por ahora provisorios, pero estamos hablando de miles de muertes en Miles de muertes Siria. y muchísimos heridos, Pablo, ¿no? Una cantidad enorme de heridos y gente De Turquía desaparecida. y Siria. Absolutamente, absolutamente. Dos países que de todas maneras han sufrido una serie de golpes por otros motivos, o sea que en realidad son poblaciones que no han llevado un pasado reciente fácil, y a esto se viene a sumar esto que sigue siendo el poder de la naturaleza. Y cuando uno habla de cosas como cambio climático, uno está viendo que esto ya no es una simple teoría, se están sumando las tragedias que estamos acostumbrados, desafortunadamente, como son los terremotos, a huracanes progresivos, a sequías, a excesos de agua en distintos lugares del planeta. Y bueno, esta es una agenda que no podemos pensar que la Argentina puede enfrentar sola, ni nosotros ni ningún país. De ahí la relevancia de una reunión como la CELAC. Fíjate, Pablo, 7,8 creo que es el grado. Sí, Pero nosotros cuando hablamos, vos hablabas de enero, lo cual significa que habría que programar un poco lo que va a pasar este año 2023, donde hay elecciones, hay pasos primero, hay candidatos, hay muchos candidatos, por lo menos, o precandidatos, suenan de un lado y del otro. Yo pienso que eso significa un doble compromiso. Venimos de varios años de la inflación, del gasto público, de los problemas de la gente. Y creo que más que la confrontación tiene que primar el debate, el entendimiento y sobre todo el saber cuál es el proyecto que tiene cada uno de los que pretenden y tienen todo el derecho, cualquier argentino tiene el derecho de pretender ser presidente de la República. Pero pienso que para eso tenés que aprender todos los días, preparar un proyecto serio que contemple las necesidades de la gente. Y sobre todo, digo yo siempre, que a veces la agenda de los políticos no es igual a la agenda de la gente. Y lo que vos decís, el proyecto de este año es que sea lo más transparente en cuanto a la elección de los candidatos y sobre todo que aquellos que sean electos después de producido el acontecimiento en el que son elegidos por el pueblo, no digan, no, yo no sabía con qué me iba a encontrar o me encontré con algo que no esperaba. Yo creo que el que se postula para ser candidato tiene que conocer cuáles son las cuestiones que no son fáciles, como decíamos, son fáciles. En el mundo creo que hay problemas de distinta índole. Y vos, con vos solemos conversar, sabemos que no es fácil, vos hablaste del tema Ucrania, hablamos ahora de que la naturaleza produjo este desastre en Turquía y Siria, y además hay este otro problema, a lo mejor no tan trascendente, entre China y Estados Unidos. Pues este problema que no tiene la envergadura que pensamos, pero al cual también hay que prestarle la trascendencia que uno sostiene. Pero más que por el hecho concreto en sí, por lo que significan estos dos países. Vos fuiste embajador, digo, fuiste representante argentino en Estados Unidos, en Naciones Unidas, y lo que China significa en cuanto, cuando acá se hizo el Grupo de los 20, me acuerdo que los dos presidentes quedaron un día más para discutir más profundamente el tema
y por la implicancia que tiene para los distintos países. Así que me parece, Pablo, yo dejo que vos te explayes con respecto a cómo estás viendo el mundo en este momento, con los problemas que tienen muchos países, aunque a veces uno se fije solamente en lo que le pasa a uno. Yo creo que debemos pensar en lo que nos pasa a todos. Me parece que eso es un tema que me resulta claro para cualquiera que quiera analizar la política exterior. El punto de partida siempre va a ser que los países empiezan defendiendo sus propios intereses. No es algo que uno tenga que echarle en cara a ninguno, porque lo normal es que cada país defienda sus propios intereses. Del mismo modo que lo normal es que la Argentina defienda sus propios intereses. Ese es el punto de partida. Y en realidad, cuando uno habla de política exterior, más allá de después de lo que pueda hacer específicamente sobre algún tema, distintas posiciones que se pueden discutir, lo que queda en claro es que los únicos que se van a interesar por los intereses de la Argentina somos los argentinos. No es un tema que esté en la agenda de otros. Cuando uno ve, por ejemplo, que puede ser en este momento, hay nuevas noticias, por ejemplo, con todo este tema de los globos chinos y la reacción que hay en Estados Unidos, o todo esto forma parte de un debate que lleva tiempo y que en realidad es importante no perder en vista esto, que tiene que ver con las evoluciones económicas, tiene que ver con toda una historia que no se puede resumir en 2 minutos, pero que claramente en este momento enfrenta nuevamente como contendientes en un área básicamente económica y comercial a países como China y como Estados Unidos que van a defender sus propios intereses. De alguna manera, el interés de la Argentina históricamente fue yo mantengo mi propia posición. Yo no soy el seguidor de ningún país extranjero. Yo no condiciono mi política exterior a la de ningún país extranjero porque los intereses de esos países no son exactamente los míos. Entonces, yo lo que tengo que tratar es de encontrar aquellos temas, aquellos puntos en los que yo pueda conseguir una cooperación, una adecuación, una ayuda con todos los países del mundo, sin ninguna exclusión. Esa ha sido la tradición argentina, lo hacemos en la región, lo hemos hecho a lo largo de la historia con conflictos en distintos lugares del planeta, en donde la Argentina siempre ha tratado de estar del lado del fomento de la paz y no de la confrontación. De nuevo, esa permanencia de política argentina es lo que prevalece a la hora de estar analizando también la situación internacional que vemos, en la que, y esto lo hemos tal vez mencionado en alguna otra oportunidad ya, tenemos un sistema multilateral generado después de la Segunda Guerra Mundial para 50 y pico de países que con 193 Estados miembros no funciona del mismo modo. Hay una crisis del sistema que no solamente se reduce a la reacción ante situaciones de paz y seguridad, sino que incluso los debates de temas comerciales o de temas hasta discusiones en temas de salud, en temas meteorológicos, terminan siendo discusiones altamente politizadas. Entonces, en esa circunstancia, para la Argentina, el fomento del diálogo, el fomento del funcionamiento de estos organismos multilaterales, el fomento de las reglas, es no solamente una posición filosófica, no es una posición simplemente de apetencias intelectuales, es una necesidad real, como es la de todo individuo. Nosotros queremos vivir en un mundo donde haya reglas de juego que permitan que uno sienta la seguridad necesaria para desarrollar normalmente su vida. Eso es lo que la Argentina tiene que promover. Por eso no es una casualidad que hayamos hablado del principio de la CELAC, porque de alguna manera es el inicio de un diálogo. No estamos hablando de una cosa que está funcionando absolutamente. O sea, durante todo un largo año se ha tratado de trabajar para generar temas específicos de trabajo, para que pasemos un poco del discurso a los temas específicos. La región requiere eso y el mundo lo requiere también. Y de alguna manera ese mundo que se confronta, como hemos mencionado antes, empieza a mirar hacia América Latina de una manera nueva y muchos países, uno tiene la sensación, redescubren en América Latina una región en donde no hay confrontación real entre países latinoamericanos,
y reaparece esa frase de zona de paz, que hemos tanto luchado, para la que tanto hemos trabajado, libre de armas de destrucción masiva, que nos parecen como lugares comunes, pero la verdad es que cuando uno mira el resto del planeta, ya no son lugares comunes. Esos peligros que parecen solamente reservados al libro de historia, hoy están en los diarios como noticias del día. Por lo tanto, es importante no subestimar lo que la región nuestra tiene, lo que la Así Argentina es. tiene, en no echarlo por la borda y trabajar para seguir construyendo. Este es el desafío que tenemos en el 2023, en un momento donde, por supuesto, lo importante en la Argentina será el proceso electoral y las decisiones de las nuevas autoridades, pero el mundo va a seguir trabajando igual, porque no van a esperar a que nosotros no pasemos por esta etapa, como tampoco espera por ningún país del mundo, y nosotros tenemos que actuar con las realidades cambiantes. Lo vemos en Brasil ahora, con la reciente elección de Lula como presidente en Brasil, Exacto. que abre con un país con el que la Argentina históricamente ha ido construyendo una relación, sobre todo a partir del regreso a la democracia en ambos países. Hemos descubierto la necesidad imperiosa de llevarnos bien con Brasil. Bueno, es mucho mejor estar en una etapa en donde los gobiernos tienen empatía y pueden trabajar y ayudar a que esto se transforme, más allá de discursos, en realidades concretas. Hay una larga lista de temas que hacen a la vida cotidiana de la gente que tienen que ser resueltos así. Mira, Pablo, hoy hablábamos del tema de la naturaleza y los problemas que se provocan, aunque uno, cuando habla del cambio climático, todos estos problemas, a veces no se convence del todo, pero los hechos te están haciendo que no tengas alternativas y no convences. Nosotros en nuestro país tenemos el tema que afecta a la producción, que afecta a la gente, de la sequía, de los incendios, que son tremendos. Mi provincia, por ejemplo, los esteros de Liberá, por ejemplo, hoy tiene incendios por todos lados. Ayer confirmaba que en algunos lugares donde la gente iba a conocer y que para Corrientes tiene una enorme trascendencia, son momentos tremendos y difíciles, sin ningún lugar a dudas, que ya se produjeron también en otras provincias. Pasó en Córdoba, pasó en otro lado, y también es otra cuestión que la naturaleza está afectando de una forma tremenda. Volvemos a lo que hablábamos de Turquía y de Siria, y nos damos cuenta que nosotros mismos también, no en esta dimensión en cuanto a los muertos, a los heridos y demás, pero sí en cuanto a un número muy inferior, pero que produce también padecimiento de la gente que tiene que trabajar, que tiene que producir y que tiene que vivir con dignidad. Esta es la verdad. Bueno, esto es lo que dejó, creo yo, claramente de ser un tema que simplemente se debate, porque lo estamos viendo en forma cotidiana, en donde los impactos de la naturaleza sobre la vida cotidiana de las personas es una realidad. Acabas de hacer un panorama de lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina, y nosotros tenemos todos esos impactos que tenemos que tener algún tipo de respuesta. Al mismo tiempo, la Argentina es percibida internacionalmente como un país en donde gran parte de esas respuestas pueden encontrar parte de la solución en la Argentina. Nosotros, claramente, la Argentina sigue siendo percibida como un país que puede aportar a la alimentación mundial, que no es un tema menor por las cifras del crecimiento de la población y lo que es la necesidad de alimentación, que se ve simplemente más claramente cuando se producen cosas como el conflicto desatado en la guerra en Ucrania, con un impacto directo en los procesos alimenticios, pero que lleva a precios internacionales que suben, dificultades de transporte, etc. Pero eso está adelantando una agenda que de todas maneras va a venir. Es decir, si no es hoy por este motivo, va a ser mañana por otro. La comunidad internacional advierte que hay un desafío allí. Hay un desafío también, por supuesto, en el sector energético. Y de vuelta a la Argentina También. aparece no solamente como un lugar en donde todavía las fuentes de energía
tradicionales no pueden ser dejadas de lado, porque es una utopía pensar que eso se hace de la noche a la mañana, pero además Argentina ha sido tradicionalmente un país en donde había gran potencial de fuentes de energías nuevas y renovables, pero incluso todos los nuevos adelantes científicos vuelven a encontrar a la Argentina como una fuente de respuesta. Hidrógeno verde, litio, o sea, llámelo uno como quiera, Argentina aparece pudiendo aportar. Eso es un desafío también y una responsabilidad para la población argentina. Una población que, por otra parte... También Sí. en Chile hay problemas del tipo de lo que hablábamos recién. Y yo te decía, vos hablabas hoy del triunfo de Lula en Brasil y hablabas del Mercosur. Y yo pienso que tendríamos que hacer un análisis profundo de nuestras actitudes. Cuando vemos un ejemplo, cuando la elección de Brasil, de tres expresidentes de Uruguay que viajaron en el mismo vuelo, en el mismo avión, y estuvieron de distintos sectores políticos, porque representaron a su país con un espíritu de construir y no del enfrentamiento de todos contra todos. Yo creo que eso es muy positivo. Es positivo y de vuelta. Aún en la discrepancia, No, pero de vuelta, cuando uno habla de diálogo, el diálogo no significa que todo el mundo dice lo mismo. El diálogo significa que habla gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Totalmente. La pérdida del diálogo es pasar a la confrontación. Nosotros creo que estamos comprometidos con el fomento del diálogo, lo hemos manejado en el marco del Mercosur también, porque hubo fases de confrontación en lugar de... Estamos hablando de confrontación incluso en el discurso entre países integrantes del Mercosur, pero todos nosotros sabemos algo. Sabemos que el Mercosur en realidad es una realidad que va por encima de los gobiernos, es una realidad que está basada hasta en la propia naturaleza, el ser humano en esta región, desde que hay un ser humano habitando en esta región, se ha concentrado en la zona de lo que podríamos llamar la Cuenca del Plata, se ha concentrado encima de lo que es el acuífero guaraní, y por supuesto recibe distintos nombres a lo largo de la historia, y parte de eso es la Argentina, parte de eso son provincias nuestras. Pero hay una realidad de integración que nosotros tenemos que trabajar, porque no podemos pensar que lo que está pasando en la naturaleza en el país vecino no nos va a contactar a nosotros si estamos hablando del mismo espacio geográfico. Entonces, trabajar eso, saber que hay toda una comunidad internacional que está defendiendo sus propios intereses, no armar nuestras propias cadenas de valor entre los países del Mercosur para transformarnos nosotros no solamente en un exportador de materias primas, sino también estar en esas cadenas generando el trabajo que hace falta generar, atrayendo las inversiones que hace falta invertir. En realidad sería una lástima porque francamente uno no sabe si el tren va a pasar por la estación todos los días. Entonces, mientras esté pasando el tren, más vale... No, pasa una sola vez, no todos los días. No todos los días. Y una cosa más, Pablo, te digo, y no estoy pasando un aviso. Nosotros los correntinos limitamos con 3 países, hablando de Mercosur y hablando de todo, pero somos el corazón de la Cuenca del Plata. Está claro eso, está claro. No es un aviso, es la realidad. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy grande y todo el éxito en tu tarea, en tu carrera diplomático, que ha cumplido una magnífica tarea siempre. Gracias por el elogio, gracias por la invitación y ha sido un gusto. No, yo te agradezco mucho tu presencia. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas.
50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En estas conclusiones, para las cuales tengo muy poco tiempo, tengo segundos, le agradezco al señor embajador, nuestro vicecanciller, Pablo Tetamanti, que se recibió y ejerce las funciones diplomáticas, que es una obra trascendente del Instituto del Servicio Exterior, fundado por aquel gran embajador que fue don Carlos Manuel Muñiz, que también lo hizo lo mismo con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, que pretendemos que siga siendo apoyado y que funcione cada vez mejor. En síntesis, creo que nuestra obligación es darle la trascendencia y la importancia que tiene la política exterior, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el pensamiento, en muchos casos, que nunca pueden ser coincidentes en su totalidad. La discrepancia a veces facilita las cosas y tenemos que tener el espíritu constructivo de que sean útiles y beneficiosos para los intereses de nuestro querido país, de nuestra querida patria. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.